mi casa. Hoy vamos a preparar paella. Dans tous les sens interdits, j'entends. Bien, y antes de empezar vamos a clarificar ciertos términos porque en este tema hay muchos críticos. Esto que está acá es una paella, este utensilio que ven aquí. Y en este utensilio, en España, específicamente en la Comunidad Valenciana, se originó un plato llamado paella valenciana. Si ustedes le preguntan a un valenciano, con seguridad les va a decir que lo que vamos a preparar hoy no es una paella, porque la paella valenciana es un arroz a base de pollo y conejo únicamente, no lleva ningún tipo de marisco. Ahora, para mí, con el perdón de los valencianos, esto que vamos a preparar hoy se llama paella, paella de mariscos. Arroz, 80 gramos por persona aproximadamente. Hoy vamos a hacer una paella para 5 personas, por ende tengo 400 gramos de arroz o 2 tazas. Y el arroz es el protagonista de este plato, así que traten de conseguir el arroz correcto para preparar la paella. Y el mejor arroz para la paella es el arroz bomba, que es un arroz de grano grueso, como pueden ver acá, que absorbe muchísimo el sabor del caldo. Si no consiguen arroz bomba, yo utilizaría arroz arbóreo, que es un arroz de grano grueso también, langostinos o gambas o camarones grandes enteros, 2 por persona aproximadamente, 350 gramos de calamar limpio cortados de esta forma, 100 gramos de camarones limpios, unos 80 gramos de almejas, carne de almeja, 80 gramos de carne de mejillón. Si consiguen mejillones con concha también los pueden utilizar. Media cucharadita de pimentón español. Azafrán, como lo tengo, acá yo lo tengo en hebras, que la sumergí previamente en agua, pero lo pueden utilizar en polvo también. Un cuarto de pimentón picado, 3 dientes de ajo rallados, una cebolla mediana cortada en cuadritos, un cuarto de taza de vino blanco, media lata de tomate pelado picado en cuadritos, caldo de pescado. Yo estoy utilizando 6 tazas, 3 veces la cantidad de arroz, 2 tazas de arroz, 6 tazas de caldo, porque lo voy a cocinar en la brasa a fuego relativamente medio. Si lo van a cocinar en la cocina, probablemente van a necesitar un poquito menos de caldo. Empecemos. J'aiguise mes sens. Dans tous les sens interdits, j'entends tout ce qu'il faut. Les vrais, les faux et les... Agregamos un chorro de aceite de oliva. Vamos a agregar los mariscos con concha, ¿sí? Los vamos a cocinar acá rápidamente. Si tienen mejillones con concha, agréguenlos también en este paso. Transcurridos los 4 minutos aproximadamente entre los dos lados, sacamos del calor y reservamos aparte. À chaque écho tu bondis comme un Jean, bandit d'amour. Luego vamos a empezar a preparar nuestro sofrito con los vegetales. Agregamos la cebolla y el pimentón. Luego de aproximadamente 2 minutos, 3 minutos, la cebolla se transparenta. Agregamos nuestros calamares. Un poquito más de aceite. Et même si dans toutes mes pensées tu m'assassines en silence. Luego de aproximadamente 2-3 minutos, pueden ver acá cómo están los calamares. Agregamos la carne de almeja y la carne de mejillón. Y inmediatamente colocamos el ajo rallado y mezclamos bien. Sazonamos con sal, pimienta, un poco.
si fragile que dans le creux de... Y lo siguiente que vamos a hacer, abrimos un hueco acá en el medio y vamos a agregar el tomate. Agregamos el pimentón español molido. Sí. Y agregamos el vino inmediatamente que esté caliente para que se evapore el alcohol. Y ya empezamos a mezclar todo nuestros tomates con los mariscos, como pueden ver acá. Y vamos a agregar nuestro azafrán, que yo lo tengo diluido previamente en agua. El azafrán es el toque de la paella, le da un sabor muy particular y muy aromático. Traten siempre de conseguir azafrán si van a hacer paella. Y también le va a dar el toque. Y luego de 3 minutos aproximadamente cociendo esto, vamos a agregar nuestro caldo de pescado. Traten de utilizar caldo de pescado, hacerlo con cabezas de pescado. Si pueden, ponen a hervir unas cabezas de pescado. Es lo ideal, ¿sí? Y ahorita vamos a empezar la cocción. Y antes de agregar el arroz, les comento que el secreto de la paella es tratar de hacer el arroz lo más bajito posible, ¿sí? Hay una proporción ideal entre el tamaño de la paella y las personas que pueden comer de ella. Esta paella tiene 50 centímetros, pueden comer 4, máximo 5 personas. Aunque bueno, en mi caso, mi esposa come como come, esta paella alcanza para ella y yo únicamente. Y esto huele delicioso. Asegúrense cuando estén en este paso de tener algo en la mesa para picar, porque sus comensales van a empezar a babearse con este olor. Bueno, ya cuando esto empiece a hervir, como están viendo, vamos a probar un poquito la sal para corregir. Un poquitito de sal. En este punto tiene que quedar un poquito más salado de como ustedes se lo comerían, porque luego que agreguemos el arroz, esa sal se va a diluir en el arroz. Y agregamos un poco de pimienta. Cuando ya estemos 100% cómodos con el nivel de sal y el sabor que tenemos en este caldo, vamos a agregar el último paso, nuestros camarones. Importante hacer esto al final. Si lo hacemos al principio, los camarones se van a cocer más de lo que queremos y van a quedar chiclosos y van a perder mucho el sabor. Y ahora sí, agregamos nuestro arroz a la paella. Yo lo agrego de esta manera, ¿sí? Para poderlo distribuir luego lo más uniforme posible. Corta. Tout ce qu'il faut, les vrais, les faux et les non-dits. Estoy haciendo esta paella hoy con carbón. Honestamente es lo que conseguí. Usualmente la hago en esta parrilla a la leña le da un sabor ahumado espectacular. Ahora, si lo van a hacer en su casa, yo lo he hecho en muchas oportunidades en la cocina normal. Si lo van a colocar en la cocina, intenten ponerlo de manera de que se reparta el calor entre diferentes hornillos y vayan rotando la paella cada 1 o 2 minutos aproximadamente para que el calor se distribuya a través de toda la cocción. El último paso, vamos a agregar nuestros mariscos arriba como decoración. Si tienen mejillones, si tienen conchas, si tienen camarones, es el mismo principio. Colóquenlos de la forma que más les guste. Al final esto se lo van a comer y, como dicen, uno empieza a comer por los ojos, así que esto se tiene que ver muy bien. Si
sentir. Una vez colocamos nuestra decoración, a partir de este punto la paella no se toca hasta que esté completamente cocida. Y aquí ya estamos casi listos, faltan 5 minutos para que la paella esté lista. Como pueden ver, queda un poco de caldo que se está terminando de cocer. Y ya luego de aproximadamente 20 minutos pueden ver cómo se ve esto completamente ya seco. Ese humito blanco que está saliendo se llama socarrate, se está formando en el fondo ese quemadito que queremos lograr en la paella, que no se llegue a quemar pero que quede bien crujiente en el fondo. Terminada la cocción, sacamos nuestra paella del calor. Miren esto, lo huele delicioso. Y aquí está nuestro resultado final. Para presentar colocamos unos rebanaditas de limón, al que quiera ponerle algo de limón. Y un chorrito de aceite de oliva por encima. Tout ce qu'il faut. Buen provecho.